Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para YouTube. Hoy les voy a hablar más que nada de cómo generar una hipertrofia correctamente en nosotros. Primero que nada hay que entender qué es la hipertrofia, que muchos habrán escuchado esto, pero no saben ni de qué están hablando. Capaz no entrenas, pero te llama la atención todo lo que es el fitness, quisieras iniciar a entrenar tal vez. O tal vez ya iniciaste, tal vez ya estás en este mundo, pero no has terminado de entender qué es la hipertrofia como tal. La hipertrofia es la ganancia de masa muscular, el tamaño que se va ganando en los músculos conforme pasa el tiempo por cierto estímulo. Ahora, hoy les voy a hablar de cómo generar esa hipertrofia, qué factores tener en cuenta y qué precauciones también tener en cuenta. Porque así como hay que tener en cuenta ciertas acciones para que nos vaya bien, también hay que tener en cuenta qué no hacer para que nos vaya bien. Que eso también es un punto importante. Y vamos a empezar más que nada con que vamos a tener dos factores principales, la alimentación y el entrenamiento. Alimentación y entrenamiento. Estos dos factores son importantes. ¿Por qué? Vamos a ir primero con la alimentación. La alimentación va a guiar en cuanto a si vamos a ganar peso o vamos a perder peso. Ahora, para la alimentación, para la alimentación, vamos a tener en cuenta que vamos a tener que estar en un superávit. Moisés, ¿qué es un superávit? No sé de qué me estás hablando. Ya te cuento. Un superávit básicamente es estar por encima de las calorías que tú necesitas diarias. Te lo digo así de simple para no irme a tantos tecnicismos que sé que ahora mismo no viniste a buscar, pero básicamente tienes que estar en un superávit. Después, bueno, en otro video te comparto lo que es la fórmula. Lo tienes aquí en mi canal. Te comparto lo que es la fórmula para poder calcular más o menos cuánto es tu gasto medio diario. Pero bueno, sabes que teniendo en cuenta esa fórmula, añadiendo 200, 300 calorías y vamos tanteando, porque depende de muchas personas. Hay personas que con 100, 200 calorías empiezan a ganar masa muscular muy bien, de manera buena, y hay otras personas que necesitan mucho más. Primero que nada, tenemos que estar en un superávit. Ese es el punto número uno. Teniendo en cuenta que te estás manteniendo en un superávit, ahora vamos a tener en cuenta qué macronutrientes estamos llevando a nosotros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo consumir 3000 calorías de una pizza a consumir 3000 calorías de comida buena. Tenemos que aprender a diferenciar eso. Una vez comemos todos nuestros macronutrientes, la cual es muy poca grasa, la grasa es lo menos que tenemos que consumir. Carbohidratos es lo que más tenemos que consumir. Estamos hablando de entre 4 y 6 gramos de, de cada uno de los carbohidratos por kilo de peso, más o menos. En proteínas vamos a hablar entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y el resto sería grasas. Teniendo en cuenta que vamos a consumir menos del 35% de toda nuestra dieta en grasas. Menos que eso. Es decir, el resto lo cubrimos entre proteínas y entre carbohidratos. Ahora, vamos a tener en cuenta ahora lo que es entrenamiento. Vamos acá. El entrenamiento. Primero el split. ¿Qué es el split? No entiendo qué es eso. Te cuento. El split básicamente es el tipo de rutina que vas a utilizar. Primero es importante saber cuántos días a la semana vas a entrenar. Ya sea que vayas a entrenar 3 días porque tienes una semana bastante ocupada. Vas a entrenar 4 días, 5 días. Si eres principiante no te recomiendo entrenar más de 5 días. Ya si eres avanzado puedes entrenar 6. Es mi recomendación. Pero primero, importante determinar cuál va a ser tu split. No hay mejores ni peores. Hay que adecuarse a nuestra situación. Teniendo en cuenta nuestra situación, hacemos lo mejor posible. Se puede con 3 días, se puede con 4 días, se puede con 5 días, pero son metodologías diferentes. Primero que nada, tienes que saber qué te conviene a ti. Si tienes mucho tiempo libre, vamos los 5. Y estructuramos un plan para 5 días. Si tienes 3 días libres, vamos 3 días. Y estructuramos un plan para 3 días. Vamos acá. Intensidad más frecuencia. Hay una diferencia entre estos. La frecuencia es las veces por semana que vas a entrenar un músculo. Puedes darle más importancia a algunos músculos, a músculos que estén atrasados tal vez, eso te vas dando cuenta después, o a simple vista.
a muchos de los músculos. ¿A qué me refiero? De que si tú entrenas 2 veces las piernas y el pecho lo entrenas una vez por semana, te estás dando cuenta que tu prioridad hoy en día está siendo las piernas. Y así podemos ir jugando con la frecuencia de cada uno de los músculos. Ahora, tienes que tener en cuenta que vamos a tener que ir buscando el equilibrio. Le vamos a dar prioridad a algo que esté atrasado. No le vamos a dar prioridad a lo mejor que tengas porque vas a crear un desbalance en tu cuerpo. Intensidad. Esto va a determinar mucho el nivel de hipertrofia que vayamos a generar, porque sin una buena intensidad no vamos a tener hipertrofia. Si tú no sabes cómo generar intensidad, ya te cuento. La intensidad se genera por cómo es la calidad de tu entrenamiento. Y a calidad me refiero a qué tan cerca del fallo estás. ¿Qué tan cerca del fallo? ¿Cómo se ven tus últimas repeticiones? Si tus últimas repeticiones no se ven mucho más lentas que tus primeras repeticiones, estás muy lejos del fallo aún. O si por el contrario, eh, estás empezando a entrenar y solo haces muy pocas repeticiones, no haces para nada bien la técnica, tienes que también tener en cuenta eso. Tienes que tener en cuenta la técnica, tienes que tener en cuenta, voy a agregar uno más, denme un momento. Volumen. El volumen de entrenamiento también importa. El volumen. Había que ir a ver. Y bueno, continuamos. Volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es súper importante porque va a ser la cantidad de series que vamos a hacer en total por día de entrenamiento. Entonces, esta combinación, volumen, que es las series que vas a hacer por entrenamiento. Intensidad, que es qué tan fuerte en cuanto a cerca del fallo vas a entrenar. Y frecuencia, que va a ser las veces que vas a entrenar los músculos por semana, cada uno de estos. Ahora, ya que tienes todas estas recomendaciones, vamos con lo último. Precauciones. ¿Qué es lo que no deberías hacer para que puedas seguir mejorando tu hipertrofia? Vamos primero. Una ganancia excesiva de grasa. ¿Qué pasa acá? Muchas personas en volumen se pasan con las calorías, no hacen un volumen de 200, 300, probablemente hagan de 500, 600, 700, cuando ellos necesitaban muchas menos. Y por estar ganando tamaño, por estar ganando peso, por estar ganando fuerza, que la fuerza viene de el peso corporal que estás empezando a tener, no de masa muscular, empiezan a tener grasa excesiva. ¿Qué pasa? Que el cuerpo empieza a tener una tendencia más a acumular grasa que a ganar masa muscular. Entonces esto es una de las precauciones que tenemos que empezar a tener. Cuidar este superávit calórico, seguir ganando peso hasta un cierto número considerable y ahí iniciar otra definición. Ahora, vamos con la parte de entrenamiento. Darle más prioridad al peso. En el entrenamiento vale más la técnica que el peso. Ambos son importantes, pero la técnica le gana al peso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una muy mala técnica a la hora de querer mejorar, a la hora de buscar una sobrecarga progresiva, nos vamos a encontrar muy probablemente a corto plazo o a largo plazo con una lesión. Y créeme que esa lesión, más allá de ayudarte, va a dejarte peor que como iniciaste. Ahora, si por el contrario tú te centrarte más en la técnica, si empiezas a aprender la base y después buscas una sobrecarga progresiva, al principio cuesta más. Al contrario de que si te centras en el peso al principio, si te centras en la técnica, cuesta mucho más mejorar. Pero luego es una subida cuesta arriba con buena técnica y con peso hacia adelante. De verdad que no tiene comparación. Ahora, ya tienes todos estos puntos claros. Vamos a hacer un resumen. Hacks para la hipertrofia. En la alimentación, un superávit controlado, nada de comida excesiva, macronutrientes, nada de comida basura para llegar a las calorías, nutrientes. Entrenamiento, define tu split, define qué rutina vas a utilizar. Intensidad, frecuencia y volumen, mide cada uno de estos y ten en cuenta no ganar grasa en exceso y tampoco darle más prioridad al peso. En el gimnasio no se lleva el ego,
se deja fuera. Allá se lleva todo lo que es el plan que ya decidiste. Y bueno, por acá termina el video. Si todo este contenido te sirvió, ponlo en práctica. Si te gusta, nada, suscríbete a este canal, compártelo a quien crees que le puede interesar, a quien crees que le puede servir mucho esta información. Y nada, nos vemos en un próximo video.